Yo le doy la bienvenida a los asesores y asesoras, a la ministra, a nuestros senadores y senadoras, y teníamos esta reunión dedicada fundamentalmente a tema plástico. La ministra ayer me solicitó si podíamos avanzar en intentar resolver este tema. Nosotros hemos planteado que tenemos una divergencia respecto a este proyecto con la ley y la falta de reglamento de la ley que debiera hacerse cargo de esto. Pero en el intertanto nos fue a ver Oceana, que fue uno de los protagonistas en la iniciativa de esta ley. Desde mi punto de vista era importante tratar de concordar con ellos, porque yo creo que donde tenemos el principal problema y punto de vista que sería bueno ver si lo podemos acercar es en las botellas PET y particularmente en las botellas más pequeñas. Yo tuve una larga discusión con ellos, incluso yo les dije desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista ya no ambiental, desde el punto de vista de la obesidad, que es uno de los principales problemas que afecta a la humanidad y a Chile. La tendencia es justamente a disminuir las porciones y a achicar las porciones y a achicar las botellas, entre otras cosas. Pero estuvimos conversando y yo tengo una proposición que nació más bien de esta conversación con ellos y además de recogiendo las propuestas que nos hicieron, Rafael, las últimas organizaciones que vinieron de productores de reciclaje, hicieron propuestas bien interesantes, ¿no? Entonces, tratando de tomar algunas de esas propuestas que además habían hecho los senadores, particularmente Rafael, algunas de ellas más, y intentamos acercar algunas posiciones que están establecidas, Matías, en este documento, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, yo no sé si podemos conversar un poco sobre ella y ver de qué manera podríamos... esto además permitiría que no hubiera una eliminación total de la botella, pero que hubiera un instrumento eficaz para hacerse cargo de las botellas PET, ¿no? Entonces, ¿tú tenés ganas de, Matías, de explicar un poco esto? Creo que tú hiciste la reacción. ¿Ah? Sí, pues. ¿Lo tenés? ¿Sí? ¿Lo explico? Sí. Buenos días, presidente. Con su permiso voy a explicar cómo son las indicaciones. No sé si se distribuyó ya el documento. Pero explícanos bien. Pero básicamente los problemas que se tenían o que se dieron durante toda la discusión de este proyecto de ley fue la complejidad que era establecer el problema de las botellas de plástico en el consumo dentro del establecimiento y fuera del establecimiento. Ante eso, lo que se propone es sacar la regulación específica de botellas de plástico, manteniendo la de los otros plásticos de un solo uso, distinguiendo entre establecimiento y fuera del establecimiento, y poner un título nuevo solamente para botellas. En este caso, la regulación no solamente sería para las botellas de menos de 500 cc, sino sería para todas las botellas. Y lo que se viene a hacer es lo siguiente. Primero, definir las botellas que contengan líquidos bebestibles distintos al alcohol, para que no se regule en esa materia especial, porque habíamos visto que tenía un mercado distinto y una forma totalmente distinta de regulación. En segundo lugar, se establece una prohibición de las botellas de plásticos desechables para todas las botellas que contengan los líquidos no alcohólicos,
pero haciendo dos excepciones principales. La primera es la de las botellas retornables, que es decir, aquellas botellas, ya sea de plástico PET o de cualquier otro plástico certificado, se podrían seguir utilizando en la medida que sean retornables y que los establecimientos tuvieran un sistema de retornabilidad que se hace en el artículo siguiente, y aquellas botellas reciclables que contengan el 80% de material reciclado y a su vez sean reciclable. Que esto viene al mismo tiempo con la discusión que se dio de que efectivamente el PET hoy en día es uno de los materiales más reciclados según el Ministerio de Medio Ambiente y que tendría o sería muy posible transformarlo o llevarlo a una economía circular. Nosotros estaríamos de acuerdo a eso en la medida que eso sea efectivo y que al menos el 80% de la botella sea de material reciclable, y con eso nos aseguramos de que esté dentro de la economía circular y no sean nuevos plásticos que están ingresando. Esto se incorpora además con una segunda disposición que obliga a los establecimientos y a las embotelladoras a recibir las botellas retornables. Los establecimientos tendrían la obligación de recibir solamente aquellas botellas que ellos mismos han vendido, mientras que las embotelladoras tendrían la obligación de recibir cualquier botella retornable, devolviendo un valor, un valor de depósito que se debe establecer por reglamento desde el Ministerio del Medio Ambiente. Adicionalmente, se establece una prohibición de importación de residuos plásticos al país, entendiendo, y esto a partir de una discusión de la sesión antepasada que creo que no se televisó, en la que se establecía que hoy en día se reciben plásticos por dos formas en el país y que las botellas PET se abastecen de material virgen, material reciclado en el país y material reciclado que se importa al país. Se prohíbe el material importado por cuanto sería un desincentivo a la utilización y a la retornabilidad de los materiales que están disponibles en el país. Se pensó originalmente la posibilidad de poner un impuesto al material virgen adicional, cosa de obtener otra restricción a la utilización de estos tipos de materiales que mantener la región, pero dado que estas son iniciativas exclusivas del Ejecutivo, decidimos proponerlo simplemente, pero no establecer la indicación. Finalmente, se establecen plazos de dilación, como en las etapas, los artículos transitorios, transformándolo para que estuvieran tres plazos distintos, uno de 1 año, otro de 6 meses y otro de 2 años, con el objeto de que los pequeños establecimientos puedan tener alguna capacidad de adaptación a los sistemas de retornabilidad que deberían establecer por obligación según esta ley. Lo que hay que hacer, que es una discusión que se dio ya en el artículo 2 de la ley en cuanto a la definición de cuáles son los productos regulados, en ese caso sería reabrir la discusión y eliminar las botellas plásticas de un solo uso y a la vez eliminar las botellas de un solo uso que están definidas en los temas de definición. Bueno, mira, esto toma en realidad la sugerencia que los mismos productores en general hicieron, ¿no? Una que nosotros compartimos es que no se permita ingresar a Chile basura. Es un contrasentido. Nosotros no reciclamos nuestra botella y estamos importando una cantidad importante de toneladas de material de desecho de otros países para obtener plástico PET. Y por lo tanto nos parece que eso tiene que ser prohibido. Para generar, ¿cuál es la idea nuestra? Es la lógica que el propio Ejecutivo ha planteado, es aumentar el reciclaje real de esto y que no sea marginal. Pero además, nosotros discutíamos con Oceana que no se puede diferenciar botellas chicas y grandes, porque uno va a las playas y lo más que se encuentra son botellas grandes y no chicas, por lo menos. Yo que me dedico a tomar fotos y tengo fotos de todas las playas de Chile contaminadas, la mayoría de esas son de botellas grandes, no son de botellas pequeñas. Lo segundo, que esta idea de obligar a que por lo menos tenga un 80% de material reciclado genera un incentivo real al reciclaje. Otro tema que está incorporado un poco en eso, pero era también establecerlo por la ley, que se planteó acá, que fuera botella a botella, así que cada botella tenía que generar otra botella, ese fuera el concepto. Luego, otro de los temas que se discutió es que los mismos interesados en el reciclaje plantearon la posibilidad de que hubiera un impuesto al material virgen. Yo creo que eso sería una buena idea. ¿Por qué? Porque si se trata de verdad de recuperar nuestro
material que existe y que no está siendo recuperado, la posibilidad de que se aplicara un impuesto que fuera el material virgen más caro que el material y fuera conveniente recuperar, es un incentivo real. Y lo que nosotros también creemos que tiene que haber, como en Alemania y como en muchos lugares, tiene que haber un pago, un incentivo económico al reciclaje. Y esto es un pago por botella. Hoy día lo que se paga por botella es muy bajo. Son como 9 pesos por botella, si una botella de 600 cc. Nosotros creíamos que sería bueno establecer un pago que fuera diferenciado por botella, por ejemplo, que fuera 50 pesos para una botella pequeña, 100 pesos para una botella grande y lo mismo para una botella retornable que fuera un poco mayor. O sea, para incentivar de verdad, porque finalmente hay experiencias que han sido más exitosas que otras y la experiencia alemana es una buena experiencia. Entonces, tomar esta buena experiencia, porque la otra alternativa, claro, era prohibir la botella nomás, pero yo estoy de acuerdo que eso no necesariamente nos va a resolver el problema y nos va a resolver un pedacito el problema, porque la mayor contaminación, así por así decirlo, son las botellas que son mayores de 600 centímetros. Entonces, la idea era poder discutir con el Ejecutivo, con los senadores y senadoras, esta idea. Además, estas ideas fueron compartidas por quienes nos motivaron, por lo menos algunos de los senadores, a hacer esta ley, que son la ONG Oceana. De hecho, parte de la redacción la sugirieron ellos. A mí me parece que es una buena resolución, si estamos de acuerdo, porque tiene el componente parlamentario, tiene el componente ONG, que son los que han tenido las posturas, así que se quiere más radicales, y el componente ejecutivo. O sea, David. Y además, perdón, toma un poco las propias propuestas que han hecho quienes han venido a esta comisión. Sí, presidente. Sí, puede que algunos vayan en esa dirección que usted señala. Hay una que en mi opinión me parece más compleja, la que pretende incorporar un nuevo artículo 16, donde en definitiva lo que hace esta indicación es incorporarle al consumidor el costo adicional de la botella. O sea, le aplica, esta indicación le aplica un valor, ¿verdad? O sea, el vendedor le aplicará al consumidor un valor por esa botella y que cuando lo retorne se lo va a devolver. Es lo más probable que esa botella nunca más va a volver y le vamos a entregar al vendedor el beneficio, ¿no es cierto?, de cobrarle además al consumidor el costo de la botella. Por lo tanto, eso me parece poco practicable desde el punto de vista operativo, porque lo más probable y lo más seguro, ¿no es cierto?, es que esa botella nunca va a volver al vendedor para recuperar, porque primero va a ser un costo quizás marginal, pero además de eso se le está elevando el valor al consumidor a beneficio, en definitiva, del propio vendedor, sin asegurar que la botella vaya al final de vuelta al negocio. Eso me parece a mí poco, no sé, habrá que darle una vuelta en una conversación cómo corregir ese tema, porque creo que ahí hay un vacío que evidentemente no va a lograr el objetivo, porque no me queda la menor duda, yo no sé cuál sería el porcentaje de recuperabilidad, pero me da la impresión a mí que el único que va a ganar de por medio va a ser el que está vendiendo la botella, porque esa botella, la inmensa mayoría, lo más probable es que no va a regresar a la tienda y por lo tanto va a seguir siendo un problema. Yo creo que ahí habría que echarle una miradita a ese tema, que a mí en lo particular me llama un poquito a darle una vuelta y una mirada para ver cómo lo corregimos, lo mejoramos, cómo se perfecciona ese procedimiento, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar aquí a las senadoras y senadores de la comisión. Y tal como conversamos, no solo ayer, sino que veníamos conversando desde antes, presidente, el objetivo del gobierno es impulsar este proyecto de ley que nos permite avanzar de manera muy importante en un tema que es fundamental para poder tener un Chile más limpio, y así como impulsamos con fuerza la eliminación de la entrega de bolsas gratuitas en el comercio, bolsas plásticas gratuitas en el comercio, impulsar fuertemente el proyecto que prohíba justamente los plásticos de un solo uso. Para eso,
presentamos una indicación sustitutiva que además ampliaba el número de elementos plásticos a disminuir, incluyendo los sachets, las copas, los pocillos, los individuales y una serie de otros elementos plásticos de un solo uso que son de masiva utilización, sobre todo por la cadena de comida rápida de uso muy masivo en todo nuestro país y que por lo tanto el hecho de poder prohibirlos nos permite dar un paso adelante en este objetivo de un Chile más limpio y libre de plástico. Ahora, todos los productos incluidos en este proyecto, ¿verdad?, son productos que son de difícil reciclaje, ya sea por las características propias del material, del producto, o porque se contaminan fácilmente por el uso que se les da. Los sachets, por ejemplo, que quedan contaminados por el material. Un caso distinto son las botellas PET. Las botellas de plástico tienen unas características diferentes y por eso ha sido lo complejo de avanzar en esta materia, porque estas botellas son altamente reciclables y además no se contaminan por su uso, que mayoritariamente es de bebestibles, aguas, etcétera. Entonces, ¿cómo cumplimos el objetivo que buscamos y compartimos absolutamente, que es garantizar, ¿verdad?, que se eliminen la contaminación por el uso de esta botella? Y lo hacemos de la mejor forma, que no solamente impida que estos elementos terminen en nuestras playas, sino que en todo nuestro país, porque nosotros hemos trabajado con Océano y compartimos, de hecho trabajamos conjuntamente la moción parlamentaria, pero tenemos que garantizar que más allá del foco particular que Océano muy bien tiene en los océanos y en las playas, tenemos que garantizar que disminuyamos la contaminación en todo Chile. Y una de las formas que hemos tenido para regular esto, que está recién en implementación y que costó mucho sacar adelante, fue la creación de la ley REP, que lo que crea es un sistema institucionalizado para hacernos cargo de los residuos, partiendo por los residuos prioritarios, dentro de los cuales envases y embalaje es uno de los residuos prioritarios, y dentro de los cuales estas botellas PET son uno de los productos más importantes por la masividad de su uso y por sus características de justamente reciclabilidad. Al nosotros tratar de prohibirlo, como está al inicio esta moción parlamentaria, afectamos la implementación de la ley REP, porque sacamos un producto tan masivo como esto, que es clave para formar todos los sistemas de gestión, etcétera, etcétera, de recolección y costear gran parte de este sistema. Estamos poniendo una traba para el sistema total de reciclaje que hemos implementado para Chile y que tiene distintos efectos. Ejemplo, elimina una fuente de ingreso muy importante para los recicladores de base. Yo sé que acá los recicladores de base también lo expusieron y este es un tema no menor, que al prohibir esta botella sucede. También establece duopolio de facto en una industria que está bastante concentrada y donde tenemos dos grandes actores que si uno prohíbe esta botella, lo que hace básicamente es darle una ventaja competitiva muy grande a los duopolios para pasarse a las latas, donde los pequeños comerciantes y los emprendedores, y sobre todo en todos los jugos orgánicos y una cantidad de distintos emprendimientos que están creciendo con fuerza, quedan en una situación completamente en desventaja y que nos hace justamente flaquear además la implementación de la ley REP. Yo quiero señalar una de las temáticas que se ha discutido acá, es cómo ponemos metas a la ley REP que sean ambiciosas. Estamos en pleno proceso de elaborar los reglamentos de la ley REP. Yo sé, presidente, que usted estaba muy interesado también, así que de que este reglamento, el primero reglamento de la REP, primer producto prioritario, eran los neumáticos, uno de los productos más contaminantes. Ese reglamento ya está en Contraloría y tiene metas de recolección y revalorización altísima. Quiero decirle que tiene un 100%, la meta es de un 100% de obligación de recolección y revalorización de los neumáticos mineros, por ejemplo. O sea, no se puede exigir nada más, es 100%, créanme que peleamos muchísimos, no soy muy querida por el sector en este momento, pero es una meta que es, ¿verdad?, posible de cumplir y que va en línea con lo que queremos hacer. Entonces, estamos poniendo metas muy altas,
para un sistema que tiene que funcionar de manera coordinada para que obtengamos los digamos, objetivos que se buscan, y que ahora además estamos en pleno desarrollo de la meta de envases y embalajes, que tiene la meta de plástico, que considera justamente alcanzar los niveles más altos a nivel internacional de plástico, donde hay muchos plásticos que no tienen estas características de reciclaje y donde la botella PET es una de las que tiene mayor peso por su característica de reciclaje, y que por lo tanto sacarla generaría un impedimento para avanzar con todo el tema de la REP en envases y embalajes de plástico en general. Entonces, nosotros vimos la propuesta, desgraciadamente nos llegó tarde anoche, senador. WhatsApp, o sea, como un resumen. Bueno, estamos trabajando igual harto, así que, pero lo que quiero decir es que agradecemos disculpa la propuesta. la interrupción, pero la podemos, seguramente vamos a tener que citar Sí. o la próxima semana o la subsiguiente. La idea no es que la resolvamos ahora, Que no sino resolvamos. que, como dice ¿Qué David, hay ideas ahí que a lo mejor hay que mejorarlas, Eso. que son buenas ideas que han funcionado en otras partes, y ver si Eso. podemos Entonces, pero resolver solamente el tema. algunos comentarios sobre esta, porque con el objetivo nosotros es ponerle urgencia a esto para que podamos avanzar en este proyecto. Entonces, algunos comentarios sobre la propuesta que, como dijo, como ayer llegó tarde, no tenemos el análisis acabado y discutámosla y avancémosla, pero solamente algunos puntos que nos gustaría poner sobre la mesa. Sin duda es una propuesta que es mucho mejor que la idea de prohibirla, con la cual nosotros, como señalaba anteriormente, por las razones que he explicitado, no compartimos, porque creemos que nos puede dañar en general la implementación de un sistema de reciclaje para Chile con muchas consecuencias no se da al respecto, y lo que creemos es regularla, y esta nueva indicación va más en esa línea, por lo tanto eso lo compartimos. Ahora, ¿qué punto queremos destacar? Uno, el hecho que la propuesta como está establece que se utilicen básicamente envases retornables o envases que sean reciclables con un 80% de productos reciclables. Primera, en la parte, voy a hacer referencia al tema del uso del retornable, que nosotros lo estamos viendo porque lo estamos viendo en el trabajo que se ha hecho con participación ciudadana muy fuerte, etcétera, para hacer las metas de envases y embalaje. Y la dificultad que tenemos con los retornables en Chile, una parte importante y que aquí afectaría si siguiéramos adelante con esta indicación, tiene que ver con que la distribución geográfica de nuestro país hace muy complejo para muchas zonas de nuestro país, zonas rurales, zonas extremas, etcétera, de establecer sistemas de recolección de estos envases retornables. Esa es la realidad. Se funciona bien en zonas urbanas de alta densidad poblacional, pero en zonas de baja densidad poblacional, más alejadas, más rurales, eso es tremendamente complejo. Entonces, hacer la exigencia que solo se pueda utilizar eso nos genera un problema importante en estos sistemas de recolección inversos que se denominan para poder implementarlo. Y refuerzan estos duopolios, concentraciones de las empresas más grandes en esta temática donde nuevamente tenemos un problema. La segunda parte dice que solo sea retornable o que tenga botellas que tengan al menos un 80% de su contenido reciclado. Yo, de información, nuevamente en base a todos los procesos de participación ciudadana que hemos realizado para establecer las metas de envases y embalaje, decir que en Chile todavía no se introduce material reciclado en las botellas y por lo tanto estamos en una situación bien primaria en este aspecto, y todo lo que podamos hacer para acelerar este proceso, nosotros vamos a empujarlo, creemos que es lo adecuado. Pero la temática es que hoy día no lo tenemos. Se estima que en 5 años se podría alcanzar tener una participación de entre un 30 y un 35% de las botellas que sean todas reciclables, y en 10 años, dicen, llegar a las tasas de 65-70%. Por lo tanto, hacer una meta que el 80% toda de la botella sea reciclada. En este minuto es muy difícil de poder implementarse en la realidad actual en el país. Y en ese sentido, presidente, creo que lo que señala después la moción de cómo podemos establecer una regulación
para prohibir importación de residuos plásticos o hacer ese tipo de temática, creo que puede contribuir a acelerar un proceso que hoy día estamos muy incipientes. Así que eso yo creo que sería bueno verlo y evaluarlo. Y mirar, digamos, este proceso con la REP dentro de la institucionalidad global que queremos para el reciclaje. A mí lo que me preocupa es que podamos hacer con las mejores intenciones y focalizándonos en las playas, que es muy deseado, no perder el foco en que lo que queremos es limpiar Chile en su totalidad, que estamos en este proceso de implementación de la ley REP, que es muy relevante para poder lograr ese objetivo. Y lo que podamos hacer para fortalecer eso, para poder tener metas más ambiciosas, para poder acelerar esos procesos, creo que son muy buenos. Por lo contrario, aquellas cosas que al final terminemos haciendo nosotros mismas trampa en el solitario, por salir bien en una temática particular, poder afectar la global. Entonces, ponemos esos antecedentes porque creemos que este es un proyecto muy importante, es un proyecto, además, que la ciudadanía, presidente, valora muchísimo, porque hoy día todos los chilenos y chilenas lo que quieren es poder contribuir de alguna manera a un cambio de paradigma en la manera que consumimos, que vivimos, etcétera. Lo vimos con la ley de bolsas plásticas, como la ciudadanía misma, a pesar de todas las dificultades que puede tener en el uso cotidiano, el no tener acceso a esta bolsa, es una manera concreta de generar cultura ambiental en la práctica y masiva, y claramente, dado la enorme utilización de estos plásticos de un solo uso a nivel tan masivos en la población, poder avanzar en su prohibición tiene un impacto muy importante en el medio ambiente, en la cultura ambiental de nuestro país y la posibilidad y la participación ciudadana en estos cambios. Bueno, yo creo que esta es una propuesta. Lo que yo recomiendo es que la analicemos, la discutamos, la mejoremos, pero nosotros queremos un objetivo claro. Nosotros iniciamos esta discusión, por lo menos varios parlamentarios, en la idea de prohibir los plásticos PET en determinadas botellas, porque nos parecía que aquí había una situación de impacto ambiental que es gravísimo, que tal vez no tiene la visibilidad, pero que está afectando toda la biomasa, a todos los seres humanos, y es una situación muy alarmante y por lo tanto es fundamental avanzar. Ahora, nosotros, por lo menos, los que nos hemos abierto a una discusión, tiene que ver con que queremos instrumentos eficaces, ¿verdad? Y nos parece que las metas que se han puesto no son lo suficientemente eficaces respecto a lograr que haya una tasa de reciclaje que sea de verdad relevante, y nosotros creo que podemos generar instrumentos para acercarnos a un reciclaje que uno pudiera decir que sea óptimo, pero eso significa generar los instrumentos, los incentivos, por ejemplo, esto de prohibir el ingreso de plástico basura, es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué están trayendo plástico de afuera? Porque lo pagan a precio de mercado, incluso lo pagan, nos decían esa vez que lo pagan a muy buen precio de mercado, porque no existen los instrumentos de recuperación. Entonces les preguntábamos, ¿y en Chile existe la cantidad de plástico PET? Sí existe, el problema es que no está recuperado. Entonces ese es un tema muy importante. Luego, ¿por qué exigir una cantidad de plástico reciclable en las botellas de un 80% para que de verdad haya que hacer un esfuerzo? Si muchas veces las leyes implican tener que desarrollar nuevas tecnologías, eso ha ocurrido sistemáticamente, permanentemente. O sea, la ley tiene que a lo mejor ayudar a una renovación tecnológica, a asumir nuevos desafíos industriales. De hecho, una de las reuniones que sostuvimos acá fue de empresas que señalaban que se estaban asociando justamente para ir en esa dirección. Tal vez hay que apurarle el proceso. ¿Cómo se apura el proceso? Haciendo una ley donde se dé un plazo razonable, pero haciendo una ley que sea obligatoria, porque si no, yo no creo en la autorregulación respecto a la empresa. Creo que la autorregulación es una bonita declaración, pero que se concreta difícilmente. Y por lo tanto, a mí me parece que estas medidas que son perfectibles es muy importante. Ahora, yo
estoy totalmente convencido que si uno le asigna un valor a la botella, vamos a hacer que haya una recuperación, incluso una recuperación molecular. ¿No? Si uno le asigna 100 pesos a la botella, te aseguro que no va a haber ninguna botella en ninguna parte, porque va a haber siempre algunas personas interesadas en recolectar botellas. Y eso es lo que ha ocurrido en todos los países donde se le ha asignado un valor. Entonces, a mí me parece que pensemos, yo estoy de acuerdo con David, cuál es el mejor mecanismo. Pero si nosotros logramos que un ciudadano común y corriente, incluso el que tiene botella en su casa, tenga un incentivo para llevarla ya sea al punto verde, que un recolector que está formalizado tenga un incentivo para recuperar, o incluso personas naturales, individuales, que sepan que si tienen 10 botellas van a tener 1.000 pesos en el bolsillo. Yo les aseguro que eso va a funcionar. Ya ha funcionado en otras partes. Yo lo que estoy de acuerdo es que veamos cuál es el mejor instrumento, pero tratemos de avanzar en esto. Esto recoge, no son ideas inventadas, son ideas que han salido de la conversación en esta comisión, que han sido sugeridas por distintos actores, validadas por las ONG. Entonces, tratemos de ver de qué manera podemos mejorarlas. Entonces, David, perdón, estaba Rafael. Gracias, presidente. Por su intermedio, ministra, cuando estuvo acá la señora Soledad, que es la recicladora de base, uno de los inconvenientes que ella presentó es que no tenían centros de acopio. Y yo creo que ahí es una tarea pendiente que se tiene que hacer, ya sea directo con fondos del ministerio, con el FNDR, otra vez, postulando a los municipios, no sé cómo, pero si ellos nos dicen que pueden recoger mucho más de lo que están recogiendo, pero no tienen dónde juntarlo, obviamente que ahí nos estamos ayudando al objetivo de lo que estamos buscando. Y creo que ahí hay que poner un énfasis importante, porque en la medida que más botellas PET se recojan de cualquier lugar, obviamente que el impacto que va a tener en el medio ambiente va a ser menor, y obviamente se echa a andar la industria del reciclaje, que también estaba en esa oportunidad personas que hacen clanche para la industria básicamente frutícola, en donde ellos utilizan este tema. Así que yo solamente, como nosotros no tenemos facultad de hacer proyectos, pero sí ver la forma de cómo podemos ayudarlos a ellos, con la finalidad de que puedan recolectar el máximo posible y de esa manera hacer la economía circular que tanto defiende nuestro amigo ahí. Hay que cerrar todo o sea, abrir y complementar todo lo que falta para que eso se lleve a cabo. Y eso es algo que sería muy potente, además de poder abrir a otras personas que también puedan ser recolectores de base en todo Chile, y que de alguna manera puedan recoger el mayor número de plásticos PET que estén tirados, o que los puedan recolectar desde los botaderos de basura o de los negocios, donde sea, que ellos puedan hacer este tema. Así que solamente como inquietud, eso creo que estamos hablando de personas de un nivel socioeconómico bajo, que vive de eso, y que obviamente si no le damos las posibilidades que ellos necesitan para que se sigan desarrollando y no caer en el tema de la pobreza, no cualquiera anda recogiendo basura, y obviamente que creo que ahí tenemos que hacer algo por ello. Eso, ministra. Gracias, presidente. Jimena. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, al equipo del Ministerio de Medio Ambiente, que yo tengo algunas dudas, porque el proyecto original era regular o restringir y prohibir también los plásticos de un único uso en establecimientos de alimentos. Ahora estamos diciendo, siempre estuvimos de acuerdo en el listado, menos en las botellas PET, ese para ir avanzando. Hoy lo que estamos diciendo es, ya no vamos a estar solo circunscritos a los establecimientos de alimentos, sino que vamos a hablar de todas las botellas, ¿eso es? No sé. Lo que nosotros planteamos, claro, respecto a las PET es hablar de todas las botellas. Ya, porque ahí me parece que es significativo, ya entramos a algo más grande. 100% de las botellas, que estarían no solo una fracción que eran las pequeñas, estamos hablando de todas las botellas que tenían material PET. No, bueno, para mí me parece interesante porque cambiamos bastante, pero me parece que es un avance. Ahora hay que ver el impacto de una u otra, porque claro, las preguntas son cómo vamos a establecer que el 80% sea material reciclado.
Yo creo que sí son incentivos que nos van a obligar a tener infraestructura, centros de acopio, plantas que ayuden al proceso de reciclaje. Y cómo también ponemos algún criterio territorial que para mí siempre es importante. Vengo de una zona extrema, bastante prístina, yo creo que una reserva de vida. Y claro, y generalmente quedamos fuera por estos inconvenientes. Entonces, exactamente, por eso cómo aseguramos que a lo menos por región hayan criterios territoriales en eso. Yo me comprometo a revisar las indicaciones y me parece interesante el tránsito de salir de los establecimientos de comida a que hablemos del 100% de las botellas plásticas. Gracias. Por su intermedio, presidente, es en relación a mirar la legislación total que yo quiero hacer. Sería bueno esta legislación, porque al salir del ámbito de los locales de comida, etcétera, y entrar al tema general, como señala la senadora, ¿cómo articula y cómo conversa esto con otra legislación aprobada en nuestro país para hacernos cargo de este problema? Esa es la dicotomía que se genera, porque es una legislación que está puesta en marcha. Entonces, que esta legislación, que verdad que era complementaria a esto, porque eran los plásticos de un solo uso, verdad que no tienen esta característica de reciclaje, o porque era muy difícil hacerlo por sus características de material o porque están contaminados en el uso. ¿Cómo conversa si nosotros vamos con una legislación que se hace cargo de una temática que ya está contemplada en otra legislación? Esa es la preocupación, porque de poder terminar vistiendo a un santo para vestir a otro, porque claramente dentro del sistema de la REP que está en implementación, dado la masividad del uso y la producción de estas botellas, son un factor muy importante que fue tomado en cuenta para hacer la REP. Entonces, si estas dos cosas no conversan, se nos puede terminar cayendo una buena aplicación de la REP. Y eso es, yo creo que es la temática que creo que es importante que la miremos bien, porque el objetivo, yo creo que estamos 100% de acuerdo y de cómo lo descontaminamos. El punto es cómo hacemos conversar ambas legislaciones para hacer el sistema más eficiente. Creo que no hay ninguna contradicción, ministra. Yo fui uno de los que trabajó en la ley REP, le agregué las sanciones penales, además, a los residuos peligrosos, que me parecía que era... y yo creo que lo que va a ocurrir es que la ley REP como está tiene una determinada ambición. Esta ley va a ser solo un complemento, le va a poner un adicional de alas para que esa ley vaya más allá. Pero no estamos alterando el concepto de la ley REP. Lo único que estamos generando son instrumentos concretos, específicos, que van a incentivar lo que es el objeto de la ley REP. Y tal vez esta experiencia podría servir después para otros ámbitos de la ley REP, si funciona, ¿eh? Entonces, a mí me parece que no hay ninguna contradicción. Va en la misma dirección, solo que le va a generar a la ley REP una mayor eficacia en el cumplimiento de su meta y va a hacer que las metas sean más ambiciosas y se logren alcanzar. Porque si no vamos a quedar en una medianía que finalmente vamos a estar haciendo algo para decir que se está haciendo, pero que no se está resolviendo el problema. Y nosotros tenemos el compromiso que se resuelva el problema de botellas que quedan y que finalmente se transforman en contaminantes que son muy complejos. Entonces, no hay una contradicción, de ninguna manera se viste una ley que puede ser perfectible como todas las cosas. Sí, compartimos eso y yo creo que lo importante es justamente cómo quede, porque cuando veíamos la ley como estaba, cuando prohibía las botellas PET, sí tiene un efecto directo en la ley REP. Por eso creo que es importante esto cuando digo que miremos las indicaciones en ese diálogo, porque tienen que conversar, porque efectivamente lo que queremos lograr es cómo fortalecemos el sistema y no cómo nos carcomemos por muy bueno sea el objetivo. Es testigo cómo la comisión ha ido escuchando, ha ido modificando su visión, ha ido enriqueciendo sus puntos de vista, ¿no? Porque finalmente, como decía Jimena, esto es un enfoque distinto, pero yo creo que puede llegar a ser más ambicioso todavía si lo resolvemos, porque el otro decía ya, vamos a eliminar las botellas de menos de 600 centímetros, pero
dejamos en territorio de nadie el resto de las botellas, que son la mayoría, que son las botellas de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, en todas las... Aquí se hace cargo del ecosistema, y eso me parece a mí que es un avance y que va en la misma dirección de los objetivos planteados por la red, pero le genera además algunos instrumentos adicionales para que esa ley, que es importante, sea todavía más eficaz y ambiciosa. Eso es, nada más. Pero va en la misma dirección. Y además, lo interesante es que recogiendo cada una de las propuestas que están ahí, las escuchamos ni siquiera del Ejecutivo, las escuchamos de los recolectores. Ellos son los que finalmente nos dijeron, miren, esto es lo que necesitamos. Y nosotros lo que pusimos al final una discusión de lo que los recolectores, los que hacen el trabajo, nos dijeron que a ellos les parecía que podía ser instrumentos que ayudaran. Ninguna de las propuestas que está acá fue inventada por nosotros, salieron todas de las conversaciones, todas. Incluso ellos nos plantearon la idea de un impuesto al material virgen. Eso no lo pusimos porque no tenemos atribuciones, pero todas las demás salieron también de la conversación con los que están haciendo la pega en terreno, los chicos y los medianos que están involucrados. Entonces, lo que yo propongo es que levantemos la sesión y que quedemos con la tarea de mejorar los instrumentos, aportar otros si hay alguno que sea todavía mejor de los que están ahí. ¿Ya? Isabel, perdón. Yo creo que es súper bueno ver con más calma las indicaciones y analizar. Lo que no entendí, si íbamos a ver cambio climático o volvemos a la sala que está discutiéndose paridad. Vamos a paridad, ¿no? Vamos a paridad porque además los senadores y las senadoras tienen un compromiso, tienen que hablar. No se me pidieron que fuera... Eso lo quería saber. Por ahora entonces de revisar la eliminación para que Ya. Ok. Eso quería saber. Gracias. Sí, es un avance. no, oye, yo no todo lo más.